Pues vamos a continuar con la predicación que se había quedado a la mitad para poder compartir con nuestros niños. Y es importante que nosotros entendamos el tiempo escatológico que estamos viviendo. Porque la iglesia ha aceptado gradualmente el pecado del mundo. Y no se ha dado cuenta que eso se ha estado infiltrando dentro de la iglesia. Y sin darse cuenta, por falta de discernimiento de espíritu, están aceptando costumbres mundanas dentro de la iglesia. Y es algo que no se puede aceptar y hay que denunciarlo y tener discernimiento de espíritu, porque según entra a la iglesia, entra al alma de los constituyentes de la iglesia y la iglesia entonces será destruida. Por lo tanto, tenemos que estar con la percepción clara de un discernimiento de espíritu en lo que está ocurriendo, tanto en la iglesia donde perseveramos como afuera de los linderos de la iglesia. ¿Para qué? Para no contaminarnos. Una de las cosas imperantes que ha cogido auge es el ecumenismo. El ecumenismo es la mezcla de religiones y como todos somos hijos de Dios, vamos a ser salvos. Entonces, esa aceptación o esa admisión de ese concepto equivocado ha perturbado los valores de la iglesia y los valores que no son negociables, los están negociando. ¿Por qué digo esto? Porque esa es la tendencia bíblicamente establecida de los tiempos finales, de las señales de los tiempos que estamos viviendo. Y uno de los auges más común y corriente que ha tomado preponderancia es exactamente el ecumenismo. No le usan ese nombre, pero la Biblia lo denuncia como el ecumenismo. Y en Apocalipsis lo declara claramente. Y estamos viviendo esos tiempos de admisión del pecado por el ay bendito y la pena, porque en la familia yo tengo aquel otro tiene esas malas costumbres, y ay bendito, es que todos somos salvos, y ora por mí, y pásalo por bueno. Sí hay que orar por ellos, pero hay que aprenderle en amor y preponderancia a denunciar el pecado de lo equivocado. Porque si usted hace admisión de ese pecado, usted es parte y cómplice de ese pecado. Y es algo que la iglesia tiene que aprender en amor a denunciarlo, pero hay que denunciarlo, no admitirlo. Y cuando nosotros a veces, por el ay bendito y la pena, y es que hace tiempo no lo veía, es que es mi hijo, es que tú sabes que es del primer matrimonio, ahora estoy en el segundo matrimonio, y tú no quiero que se sienta mal. Ese ay bendito y esa pena, yo tengo que decirte que ahí no está Dios. Porque Dios no negocia sus valores ni su palabra con nadie. Y nosotros tenemos que saber que tenemos que ser perseverantes y correctos, no infringiéndole cosas que le hagan doler a la persona, pero sí que le hagan evaluar justamente su conducta, que no es justa, casta y santa. Y sabemos que somos pecadores arrepentidos, pero hay que llevar el mensaje correcto, correctivo. Porque si nosotros que conocemos la verdad no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Y si nosotros sabemos que eso está mal y lo sabemos y lo callamos, se nos cuenta como pecado. Porque si sabes hacer lo bueno y no lo haces, también eres tan pecador como aquel que lo hizo. Y una de las cosas que la iglesia no le permite mantener intimidad con Dios es que no se relacionan continuamente con Dios. Y usan el Facebook y el teléfono y las computadoras y el iPad más que la misma Biblia. Y te pueden recitar a un artista que dice un comentario, pero ni siquiera un versículo bíblico te pueden dialogar de memoria. ¿A dónde está parada la iglesia, hermano? Es hora de despertar. Hay que denunciar estas verdades. Y tenemos que sacudirnos los pies y hacer que se haga la justicia verdadera a través del conocimiento de la palabra de Dios. Y si nosotros no lo hacemos, hermano, acuérdense, nadie lo va a hacer. Nadie. Solamente aquellos que se atrevieron y que son hijos de Dios. Y que por tanto decidieron creerle a Dios y mantenerse en la verdad de Dios. A los tales son los justos de Dios. Por eso la palabra en Santiago dice, la oración del justo puede mucho. Porque somos tú y yo los agentes de cambio para que ellos conozcan esa verdad. Pero si no lo divulgamos, ¿dónde vamos a estar parados? Bien, vámonos a Mateo 24, 9 y 10.
Y esto nos habla exactamente de la persecución. Se intensificará. Y todo el mundo cuando lee esto dice, pero es que van a venir con rifles, con metralletas, a perseguir la iglesia. No, que tú no has entendido, que ya estamos en una época que las balas, los rifles, las pistolas están atrasaditas, obsoletas. Ahora la batalla es cibernética, por medio de electrofrecuencia, 5G, 4G, y próximamente será 6G, y así seguirá. Y usted no relaciona eso con desgregación de la gente de Dios. Y le venden los avances tecnológicos y usted los compra como la última Coca-Cola del desierto, por decir un refrán. Y usted se cree que tiene lo último y lo mejor. Y no se dando cuenta que eso lo está sacando de los valores intrínsecos de sacar tiempo para relacionarse con Dios. Entonces, eso es una manera de persecución, porque eso lleva a una meta de poder decirte lo que tú tienes que hacer. Y si usted se da cuenta, cuando usted se mete mucho en internet a pedir una cosa, de momento le salen los anuncios después de lo que usted estaba pidiendo. ¿Y qué cosa más grande esta? Lo mismo que yo estaba buscando, míralo aquí. Es que le está manejando la vida, hermano. Y usted no se está dando cuenta. Y eso es sin contar la inteligencia artificial que dice Ricardo. Ya me mandaron unos videos de la inteligencia artificial predicando la palabra de Dios. Y la gente preguntando a la inteligencia artificial, ¿qué yo tengo que hacer para ser salvo? A la inteligencia artificial. Y no tiene usted el Espíritu Santo que le contesta las preguntas. ¿Se va dando cuenta? Desde ahí te están manejando. Con la misma tecnología. La iglesia tiene que despertar y saber usar la tecnología para bienestar, pero guiado por el Espíritu de Dios en usted. No que el espíritu que opera de las tinieblas le maneje la vida a usted. ¿Cómo se le ocurre a una iglesia llevar un robot de inteligencia artificial para que le predique la palabra en una estampa de un ser humano? Y estamos ya en esa época. Y ya empezó. O sea, ¿qué nos quiere decir? Que estamos en un momento donde usted tiene que procurar mantener los valores de la iglesia para mantenerse dentro del marco que Dios lo quiere proteger para salvación y vida eterna. Y la gente no se da cuenta que eso de por sí es una persecución contra la iglesia. ¿Me está entendiendo? Y se lo permiten y lo traen a colación y que la inteligencia artificial te conteste a ti las preguntas que tú tienes que buscar la respuesta en lugar de entrar a la concordancia de Strong y a la antigüedad buscar en la palabra de Dios lo que tú quieres saber. Porque es el Espíritu de Dios quien te revela esta palabra, no es el intelecto. Así que cuando tú reconoces esta falta de corrección en valores, vas a darte cuenta que la tolerancia entre estas verdades tecnológicas te va a llevar a que tú puedas silenciar el Espíritu Santo que está dentro de ti para que Él no te revele la verdad que tú necesitas saber para tu propia bendición y bienestar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios es el que escudriña los corazones y la profundidad de los corazones para saber lo que tú necesitas saber. No es una inteligencia artificial creada por el hombre. Y tú empiezas a razonar y dices, pero es que se lo sabe con tan exactamente la palabra que es más fácil buscarlo ahí. Y la gente puede creer que eso es cierto y correcto. No se dan cuenta que te están manejando tu vida. ¿Sabes por qué? Porque piensan en el intelecto con la lógica. Y nuestro Dios no es un Dios de lógica. Dios puede hacer un milagro diferente con otro y ser el mismo resultado, pero es Dios quien lo hace. Por eso tú no puedes depender de la inteligencia artificial. Y que googlealo a ver qué te dice. ¿Será posible que llegamos a tal magnitud de ignorancia?
Si yo sigo hablando de eso, yo le diría que eso es una idiotez, perdonando la frase. Pero yo sé que la profesora se lo diría a sí mismo. Porque ese es el vocabulario que la gente tiene que entender para que despierten. No puede ser así. Porque es a Dios que tenemos que consultar. Sí, pastora, es a Dios. No es a más nadie. Y tú tienes el Espíritu Santo, herramienta más poderosa que eso no existe. Porque Él te revela a profundidad todo. Es Dios contigo y tú con Dios. Entonces no podemos permitir que eso se infiltre dentro de la iglesia, porque ya está infiltrado. Por lo tanto, hay que parar eso. Cuando estas cosas empiecen a ocurrir, entonces se va a cumplir la palabra donde verás hijos contra padres y padres contra hijos, porque los hijos son cibernéticos, que papi está anticuado. Está atrasadito. Vamos a buscarlo acá, déjalo allá que él siga con sus papeles. Y ahí empieza la discordia de familia, donde la persecución empieza a crearse por una disonancia de reconocimiento de valores justos. Y lo grande de esto es que somos nosotros los padres los responsables, que no educamos a los hijos. Y llega el momento donde ellos creen que están correctos y se van a la inteligencia artificial a preguntarle y todas las respuestas creen saberlas. ¿Te estás dando cuenta? Eso es persecución contra la iglesia. Y la gente no se da cuenta de que están siendo engañados y están siendo perseguidos de su qué, de su propia fe, de la fe que han creído. Fíjate que una de las respuestas más claras para combatir esto está en Marcos 3, 33 al 35. Es más, vamos al 24:10. Vamos a leer el 10. Vamos a leer el 10. Déjalo ahí en Mateo 24:10. Vamos a leer el 10 para entonces entrar a la comparación de lo que es la receta, como médico les puedo decir. El versículo 10 de Mateo 24. Ahí está. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Ahí nos está explicando la tecnología de la gente joven va a chocar con los que somos un poquito menos tecnológicos. Tú estás atrasado. Tú no entiendes. O sea, lo que a ti te puede, tal vez en media hora, 15 minutos, 20 minutos conseguir la respuesta. Yo la googleo aquí, en menos de 30 segundos tengo la respuesta. Eso es lo que te van a decir. Y el que es ignorante dice, ay, es verdad. A la pregunta que yo te quiero hacer, ¿dónde está Dios ahí? ¿Dónde está Dios ahí? Y si nosotros no estamos sólidos en ese conocimiento para mostrarle a ellos la verdad, créame, la iglesia va a caer en eso. Porque esa es la tendencia intelectual, no la espiritual. Y van a resbalar en eso. Ya está pasando. Ya hay 2 países que tienen eso. Y se creen que están en la última avenida. ¿Por qué? Porque le dicen, vamos a ver lo que dice. Mira, dice igualito. Pero es que lo dice igual. No, es que tú no has entendido que la revelación que parece ser igual es la que te da la interpretación del Espíritu Santo, que la inteligencia artificial no te la va a dar. Porque es la que va a aplicar a tu situación. Porque esa palabra es viva y cortante y eficaz, más que una espada de dos filos que parte el alma y el espíritu y cierra toda intención del corazón. Por lo tanto, esa palabra que hoy leíste, mañana no significa lo mismo para tu vida. Para la inteligencia artificial es siempre igual. ¿Entiendes? Y contra esa batalla tienes que trabajar porque por eso nos van a aborrecer. Porque a la larga sigue eso funcionando y se va a contradecir con la misma palabra literal que estás leyendo, que no es la misma la revelación del Espíritu. ¿Me está entendiendo, pueblo? Y la iglesia tiene que despertar. No seguir creyendo esa mentira. Porque de lo contrario, terminarás perseguido o encerrado en tu casa y anulado. Y las iglesias cerradas, porque yo las recibo en el iPad, la dejo aquí y ya está. Porque a eso es lo que nos quieren llevar, no la revelación del Espíritu. Ahora vamos a ir a Marcos 3, 33 al 35.
Jesús le respondió, este es Jesús hablando a sus discípulos, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Cuando Jesús hace ese cuestionamiento, ya él lo habían dejado aproximadamente 7 días, María y Jesús, su padre, el carpintero, junto con el grupo de personas, no pudo discernir que su hijo se había quedado en la sinagoga y 3 días después se dio cuenta y viró para atrás. Entonces, él le hizo esa pregunta a los que estaban alrededor. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y fíjese cómo dice el 34. Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Fíjese la palabra, lo que estaban mirando alrededor de él. ¿Quiénes son los que estaban mirando alrededor de él? El cuerpo de Cristo. Los que buscan la verdad. Y mire el 35. Porque todo aquel que hace, Jesús hablando, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano. Y mi hermana. Y mi madre. Eso es fuerte. Ah, no, mi madre fue la que me parió. Y tú tienes que hacer lo que yo digo porque aquí yo te tuve en el vientre. ¿Cómo? Ajá. O sea que yo voy a valorizar más el aspecto biológico cuando yo sé que el que creó la biología es Dios y la usa Él para congraciarse y agradarse a mi vida, Él como mi autor y consumador de la fe, y yo voy a darle pleitesía a alguien que está contra Dios porque me llevó en el vientre. Hello. Fíjese lo profundo que es esto. Esto no es una bobería. Pero nosotros como padres y como madres conlleva una responsabilidad suprema de que tenemos que dialogar la verdad, orar por ellos, pero perseverar en la verdad aunque los hijos no vengan al camino. De igual manera, si los padres se salen del camino, el hijo tiene que seguir en el camino. ¿Me está entendiendo? Porque esto es igual para las dos partes, hermano. Cuando entendemos esta realidad, nos damos cuenta que muchas veces por la ignorancia del reconocimiento de los verdaderos valores, nos deterioramos y nos dañamos. Pero si los reconocemos, no seremos engañados. ¿Me está entendiendo? Esta palabra es fuerte, pero necesaria para tener un discernimiento de espíritu para los tiempos que nos tocó vivir. Porque son esos tiempos de señales del fin de tiempo que estamos viviendo. Si nosotros no estamos claros, hermano, créame que no vamos a aprovechar lo que es la palabra de Dios. Mateo 11:6, no te lo puse ahí, por favor, consígueme Mateo 11:6. Si no, yo lo busco aquí. Tú eres más rápido que yo ahí. Vamos a Mateo 24:10. Pues ya lo leímos, ¿verdad? Vamos a ir a Mateo 11:6. Ahí está. Es que el Espíritu me dictó eso y no lo tenía escrito, así que me perdonan, pero ahí está. Mira lo que dice, bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. O sea, que aquel que sigue lo que yo digo que hay que hacer es bienaventurado. Pero aquel que no me pone a mí primero no es bienaventurado. Punto. Está más claro. Gracias, Señor. A ti la gloria. Cuando vivimos esta realidad, hermano, nos estamos dando cuenta que hasta el que tenemos al lado puede ser que no cumpla la palabra, pero te la puedes recitar. Pero no la vive. Hello. ¿A quién tú le vas a hacer caso? ¿Se está dando cuenta? Estamos viviendo esos tiempos. Por eso habrá hijos contra padres y padres contra hijos. Y habrá esa contrariedad. Y si nosotros no estamos despiertos, hermano, la particularidad de la biología nos va a enredar. La verdadera iglesia de Cristo es la que persevera en el Espíritu y hace la voluntad del Padre. Esos son tus hermanos, esos son tus hermanas, esos son tus verdaderos padres. Los que perseveran en la verdad. A eso es lo que hay que seguir.
Se acabaron los amenes aquí, un amén nada más por allá. Bien. Fíjese que si no estamos despiertos en esta realidad, hermano, nosotros mismos cavamos nuestra propia maldición en lugar de bendición. Vamos al quinto principio. Es en Mateo 24:11. Esto nos habla de los falsos profetas, falsos enseñanzas, maestros. Y debido a su carácter impío, pero con apariencia de pastor, y son lobos rapaces. Y eso está, como dijo esta mañana Jeremy, choreto. O Melody. Dijo choreto, hizo así, eso es así. Eso está abundante en el pueblo. ¿Y cuántos pastores hay por internet? Esta mañana estaba hablando con Guido y decía de los profetas por internet. Bueno, esto es una cosa increíble. Pero yo le digo esto, no en son de burla, sino para que usted abra los ojos y le enseñe a la gente. Y todo es debido al internet. Usted tiene que usar el internet para su propio beneficio, no para el beneficio de ellos. Y uno de los engaños es eso. Mateo 24:11 lo dice claramente. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y cómo le encanta a esos profetas de esquina o del internet o como usted lo quiera llamar, dar las profecías más desastrosas. Se van a los extremos. O esto va a ser un desastre o tú vas a ser próspero, olvídate de millonario. Cuando la primera prosperidad de nosotros es la espiritual y lo demás vendrá por añadidura. Esa palabra no existe allí. Entonces ahí tú te das cuenta a dónde nos están llevando a través del internet. Y nos ciega eso porque mientras menos relación tengamos con Dios y más nos relacionemos con el internet, más amigos somos de las tinieblas que de Dios. ¿Me está entendiendo? Estoy hablando claro. En lugar de estar inmergidos en la palabra de Dios, estamos inmergidos en el internet. ¿Usted está entendiendo lo que estamos hablando? Porque es tan fácil sacar del celular y googlear las cosas. Yo no sé cómo se monta aquello, pero ya aprendí y voy para allá. Yo no sé cómo está aquello. Ay, no sé qué es el Espíritu Santo. Deja buscar quién es el Espíritu Santo aquí. A ese nivel estamos, hermano. Por eso nuestros pequeñitos hay que enseñarle la palabra. Yo me gozo cuando vi el domingo antipasado, el pasado, cómo esos nenes recitaban la palabra. Y lo que usted le enseñe correctamente a esos niños es de por vida. Si no, mira a Ricardo, el chiquitín de aquí de la casa, Ricardo Paleo. Él lo dice cada rato. Porque mira que ese muchacho le dio cantazo a la bombilla como el caculo. Y vino al camino después. Y él lo reconoce. Pero ¿qué pasó? Hubo una madre que se encargó de sembrar la palabra. Y cuando tú le enseñas a tus hijos a buscar la palabra y tus hijos son promesas de él, no importa los cantazos que vengan y él tiene que venir a lo que Dios prometió. Porque esa es promesa de Dios. Amén. Así que tenemos que caminar en esa dirección. Vamos al versículo 12, Gabriela. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿A qué nos está llevando esta palabra? La maldad se multiplicará y el amor de muchos se enfriará porque se relacionarán más con la maldad de allá afuera que con el dador de toda buena dádiva y don perfecto, que es el Padre de las luces, que es Dios Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso es que se va a multiplicar la maldad, porque la maldad se va a multiplicar en mentes corruptas, no llenas del Espíritu de Dios, sino llenas de la basura del mundo. Por eso la gente se contamina y no entiende por qué. Y es que te relacionas con la basura. Yo siempre le pongo el ejemplo. Póngase un pantalón blanco y ponga a limpiarse, a lavar las ventanas de su casa, a ver si se va a quedar blanco el pantalón. Entonces, si el alma no está limpia, porque tú la contaminas con el ambiente de afuera, ¿cómo tú quieres santidad para ti? No es posible.
No es posible. Ese cuidado de valores y reconocimiento de esos valores se ha perdido en la iglesia. Señales de los tiempos finales. Porque escrito está. Mira el 13 como te sigue diciendo. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. O sea que eso no es negociable. Tu salvación no es negociable. Y tenemos que estar bien claros en eso. Si nosotros no estamos claros en eso, hermano, vamos a estar perdidos. ¿Cómo es posible que la iglesia crea más en los vaticinios de científicos impíos más que en el Dios que le sirven? Yo no puedo creer eso. ¿Cuánta gente con malas costumbres yo le veo allá afuera? Mira, quítate eso ya. Y andan con toda esa vestimenta puesta. Y yo, ¿pero por qué? Porque le creen más a los científicos impíos que al Dios que les sirve. Entonces, cuando tú estás creyendo esa mentira, yo te voy a hacer una pregunta. ¿A quién tú le estás creyendo? ¿A Dios o al hombre? Olvídate que sea doctor, olvídate que tenga todas las especialidades, olvídate de lo que sea. ¿Será más grande que Dios? ¿Cómo es posible que lleguemos a tal magnitud? ¿Te estás dando cuenta? Estamos viviendo un momento donde la gente le cree más al impío que a Dios. Entonces, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu relación con Dios? ¿Dónde está aquel que pagó el precio de tu vida en la cruz del Calvario y derramó su sangre? ¿Cuál es el precio que tú entiendes del derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario? ¿Dónde está el entendimiento de ese reconocimiento de lo que hizo Él en la cruz? ¿O que en vano Él murió fue? ¿O dejó de existir en la realidad porque ahora vino algo nuevo que se inventaron? Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Acaso Dios no sabe lo que va a pasar mañana? Porque Él habla y lo dice. ¿O tú le vas a creer más a la internet y a los anuncios? Porque te trabajan con el miedo y como tú no has procesado tu miedo, el miedo te invade y te domina. ¿A dónde hemos llegado? Ven los martes, para que se conozca lo que es miedo y seas libre de eso. Te exhorto a que venga los martes. Porque somos un cuerpo integral de Cristo respondiendo a un propósito para sanidad, liberación, santidad y salvación y vida eterna. No te conformes con una hora de ver una prédica. Métete con Dios. Ven los martes, ven los jueves. Los jueves tú estás poderoso, hermano. Tienes que venir. La idea es tu propia bendición. Esa es la idea. Busca tu propia bendición. Así que les pongo eso en las manos de ustedes para que intelectualicen y tengan un raciocinio claro de la verdad de lo que debe ser para su vida y no permita que sea engañado. Vamos a Mateo 12. Mateo 24, 12 al 12 y 13, sí, 12 y 13. Mateo 24, 12 y 13. Es que quiero repasarle esto porque los falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y la gente tiende a entender que esto es aquel que se viste de pastor o que quiere ser solamente profeta interno. No. Aquí hay otro problema más grave que hay que discernir. Esos profetas falsos son a veces vestidos con batitas blancas. ¿Me entendieron? Ahora yo sé que el mes que viene va a haber tal cosa y se va a infectar el pueblo. ¿Y qué voy a hacer ahora? Mira, el mes que viene. ¿Dónde está Dios que tú le sirves? ¿Dónde está el Dios que tú le sirves? ¿Usted me está entendiendo? Yo no tengo que hablar más claro, estoy hablando claro.
El pueblo tiene que despertar. Sí, ellos están cumpliendo con lo que le mandan a hacer. No estoy diciendo que no, esa es su responsabilidad. Pero la tuya es buscar la de Dios contigo. Y tú con Dios. Y ellos tienen que hacer eso porque tienen que proteger al pueblo. Pues está bien. Pero yo le creo a alguien que protege más al pueblo que se llama Dios. No es que yo voy a contradecirle y a pelearle, no, esto aquí, no. Mi palabra dice, la Biblia dice que estas cosas tienen que pasar para que yo sepa que estos son señales de los tiempos finales y me prepare para las cosas que han de venir. Y eso es importante que tú lo tengas meridianamente claro siempre que escuches las cosas, para que hagas un justo juicio evaluativo de la verdad y no seas engañado. Iglesia, no se puede tener miedo a la vida. Tenemos que estar gozosos con la vida que Dios nos da y con la seguridad de que es nuestro amparo y fortaleza en medio de cualquier tribulación. Déselo al Señor, claro que sí. Muy importante eso. Y usted sabe que todo esto que estamos viviendo es parte de un andamiaje que está escrito en la palabra que tiene que pasar. Así que nada de eso, con el conocimiento de la verdad, te va a coger a ti por sorpresa. Nada, absolutamente nada. Porque la palabra es fiel y exacta a los propósitos de Dios. Romanos 1:28 al 32. Dios te hace una alerta al discernimiento de espíritu. Mire, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Mire eso nada más. ¿Cuántas personas que son profetas del miedo conocieron a Dios, decidieron por conveniencia de usted sabe, decir las cosas contrarias, pero como esto funciona y yo así tengo las cositas materiales que quiero, pues lo voy a hacer. ¿Me está entendiendo? No tengo que hablar de más nada, usted lo tiene que darse cuenta. Y entonces son mentes reprobadas, usadas por las tinieblas para hacer las cosas que a nosotros como creyentes no nos conviene, pero a ellos les conviene. Mire el 29 como sigue diciendo. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. ¿No lo estamos viendo en el mundo entero eso? Y esas son la gente que te están hablando, orientándote. Tienes que darte cuenta. Y esas son la gente que están en la audiencia. Rating número 1. Fulano, sutano, mengano, perencejo. Y tú, y repites el parlamento como te lo están diciendo ellos. Pero no tienes la capacidad de repetir el parlamento de un versículo bíblico del Dios que tú le sirves. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque te relacionas más con esos eventos, con el Dios real que está en la Biblia, que con el Dios real. Y entonces eso ocupa tu mente y te domina y te llena del primer pecado concedido en la Biblia que se llama miedo. Vamos al 30. Murmuradores. Eso no, la lista empieza aquí y pasa el Capitolio para allá abajo. Detractores y aborrecedores de Dios, pues todos odian a Dios. Injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, hace rato que lo son. Esos son los profetas que están escuchando. Señales de los tiempos finales. Mira el 32, 31 y 32. Necios, desleales, sin afecto natural. O sea, que no le importa su familia y aunque vivan contaminándose, a mí me están pagando, pero no me importa que te contaminen los aires y que sigas respirando de tu propia familia. ¿Me está entendiendo?
no están denunciados ahí por la palabra. Sin afecto natural. El afecto natural habla del aspecto biológico, de la confraternidad que me hace familia tuya porque tú eres hijo de mi tío. Sin afecto natural, no me importa. ¿Me está entendiendo? O sea que los que están diciendo las cosas, ellos mismos están envueltos en la misma basura que no quieren denunciar y la respiran igual. Y la comen igual. Y la digieren igual en el agua. Y la comen en los alimentos. ¿Cómo es posible que eso sea lógico? ¿Sabe quién actúa contra él mismo siempre y destruye a la población? El mismo Satanás que opera en ellos. Entonces, pueblo, ¿a quién tú les vas a prestar oído? Y para colmo son implacables y sin misericordia. Van para adelante y olvídate. No le importa. No le importa a los niños, tanto cobramos por ellos. No le importa a los envejecientes. No le importa a nadie. Pero sí me interesan los millones. ¿Me está entendiendo? El pueblo tiene que despertar. Si no despierta, hermano, con su propia vida irá a pagar. Fíjense que dice claramente que el amor se enfriará. Y una de las razones, y vuelvo y les recalco, por lo cual el pueblo de Dios se enfría el amor de Cristo, es que no aprende a relacionarse continuamente con Cristo. No aprende a nutrirse de la palabra continuo. Y usted sale de aquí libertado y al otro día ya se olvidó de Dios y empezó a llenarse por internet las cosas y se contaminó espiritualmente y empieza el enemigo a inundar su vida y a llenar la mente de porquería. Y aunque usted no lo crea, a veces yo estoy orando por ustedes y oigo a algunas personas que maldicen. Y yo digo, Dios mío, pero ¿cómo es posible? Si esta persona yo lo veo todos los domingos y a veces los martes viene. ¿Y sabe por qué? Por la contaminación del internet. Por la contaminación de la misma televisión. Y hágase un examen. ¿Cuántas horas dedico yo al internet? ¿Cuántas horas dedico yo al celular? ¿Y cuántas horas leo yo esa Biblia? Saque número. Caiga en cuenta. Haga una concientización de su conducta delante de Dios. Y ahí usted va a entrar en el tiempo preciso de que se da cuenta por qué se está contaminando. Porque ese es el propósito del internet. Y lo están logrando porque el pueblo de Dios ni se le predica ni se le corrige esto. Pero aquí no. Aquí ustedes lo tienen en cuenta y no van a caer en eso. Amén. Así que, obviamente, la palabra nos dice claro que resistamos al diablo y él huirá de vosotros. Juan 3, 15, 16. Sí, porque es que tenemos que hablar esto con la receta de la palabra. Y esto tenemos que verlo a la luz de lo que dice la palabra. Dice, para todo aquel que él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiere decir, no, pero es primera de Juan. Pero también esta palabra es exacta. Déjala ahí también. Primera de Juan 2, 15 y 16, pero déjala ahí. Porque esa, y el 16 también. Todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es que si tú has creído en Cristo Jesús, el que pagó el precio de tu sanidad en tu vida, entonces tú buscas relacionarte con Él continuamente. No dejas de relacionarte con Él porque has aprendido a valorar lo que Él hizo por ti. Y esa relación amorosa de deuda que tenemos con Él, que nos hace vivir en el amor ágape porque Él lo hizo sin esperar nada a cambio, nosotros nos desbordamos buscando esa relación con Él. Y mira el 16 que dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo para que ha dado su Hijo unigénito para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, que cuando tú recibiste la unción del Santo de Israel por el Espíritu Santo, entraste en una nueva vida, tú entraste en un nuevo pacto de salvación para una nueva relación continua
hasta que tú seas elevado a las nubes. Porque hay un pacto. O sea, esto no es que lo voy a usar cuando me conviene. Está todo malo y cuando tú estás bien me tiro para atrás. No, no, te equivocaste. Esto es todo o nada. Aquí no hay términos medios. Y la iglesia no puede vivir sin sabores. La iglesia tiene que ir en una vía ascendente continua de autoridad y de poder, aún en medio de cualquier adversidad. Ese es el llamado. Si la iglesia no entiende esa posición, entonces no estamos correctamente en la posición que tenemos que estar. Primera de Juan 2, 15, 16. Dice que no améis al mundo ni las cosas que en él hay. Ahí está. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Esto es bien importante. Porque al nosotros no relacionarnos con él, a través del mundo que vivimos y de las relaciones ambientales que tenemos, nos vamos a relacionar con las cosas del mundo y el amor del Padre se enfría y llega un momento que Él no está con nosotros y nosotros creemos que Él está. Y tenemos el Espíritu Santo constrito y humillado dentro de nosotros, porque no nos nutrimos de la palabra de Dios y la relación no se mantiene caliente con el Creador. Y esto es bien importante, hermano, porque si queremos mantener una relación viva con Él, tenemos que tener el amor del Padre en nosotros y lo vamos a vivir. Es necesario que sea de esa manera. No es intercambiable ni negociable, porque se trata de nuestra salvación y vida eterna. Mira el 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. O sea que tú no puedes cambiar lo que tú tienes, que tú no lo puedes comprar, pero Dios te lo dio por su gracia y misericordia para que te relaciones con lo que Él te dio. De tal manera que no solamente asegures tu salvación, sino que vivas una vida de éxito pleno, completo. Es una cosa magistral lo que Él nos ha dado. Pero siempre vienen los entretenimientos por el lado para llenarte la cabeza de porquería y de basura. Pero está en ti rechazarlo y mantener lo que Él te ha dado. Porque lo que Él nos da, hermano, ninguno de nosotros lo puede comprar. Ni ninguno de nosotros lo puede pagar. Entonces, nuestro culto racional, diría Pablo, es que nosotros le busquemos en espíritu y en verdad en todo momento y mantengamos esa relación caliente con Él. Muy importante eso, muy pero muy importante. Por eso la iglesia cristiana tiene que estar alineada con Dios, no con el mundo. Nosotros no podemos preocuparnos si lo que nosotros opinamos a la luz de la palabra de Dios le gusta al mundo o no. Yo te voy a anticipar que no le va a gustar al mundo. ¿Pero a ti te preocupa eso? Porque a mí no me preocupa. A mí me preocupa lo que diga Dios. Por eso Él te dice, ora por tu enemigo. Perdónalo y bendícelo. Por eso tenemos que orar y bendecirlo. Porque el que hace la justicia es Él. No es ninguno de nosotros. Por lo tanto, tenemos que caminar en esa verdad. Y para usted poder perdonar al enemigo, hermano, tiene que estar ungido de verdad, ¿sabe? Créame, tiene que estar ungido. Porque la carne se quiere enseguida salir hacia afuera y usted tiene, no es así. El Espíritu manda dentro de mí. Y usted tiene que practicar eso, hermano. Porque si no, pierde la comunión con Dios. Así que nosotros estamos llamados a examinar las costumbres y examinar nuestro horario reflexivo de vida, cuántas horas me estoy relacionando con Dios. Y otra cosa que tenemos que ver, a mí me interesa y me preocupa estar en oración por la gente que está allá afuera perdida.
¿Me interesa buscar eso o no me interesa? ¿Por qué le hago esa pregunta? Porque si tú tienes a Cristo en tu corazón, a ti te va a procurar las almas perdidas allá afuera. Porque ese es el Espíritu de Dios. Y donde quiera que te pares, tú vas a evangelizar. Y donde quiera que tengas una oportunidad, ahí tú vas a soltar la palabra. ¿Por qué? Porque ese es el Espíritu Santo de Dios. La iglesia tiene ese fundamento. Y cuando venga el Espíritu de verdad, Él os hablará las cosas que han de venir. Porque no hablará por su cuenta propia, sino hablará las cosas que el Padre le dice. Ese es el fundamento de esta iglesia. Significa que es el Espíritu de Dios quien nos guía a toda verdad y la voluntad de nosotros tiene que estar rendida al Espíritu para que las cosas caminen conforme a la voluntad del Padre. Y eso debe ser un continuo. De lo contrario, entonces no lo hacemos de esa manera, vamos a tener una estadística contraria, que es la estadística de Barnes, que ahorita le mencioné, donde el 2% de las iglesias estadounidenses tienen una relación íntima con Dios. Los demás es una relación superficial, 98%. Esto es triste y preocupante. Y cuando yo le digo un 2%, el Señor me dice, eso es cónsono con lo que es un remanente. Oye, eso llama mucho la atención. O sea, que me está diciendo que esa gente que no se están relacionando con Dios no se van en el rapto. ¿Me está entendiendo, iglesia, lo que estamos hablando? ¿Es serio? Esto no es juego. Esto es serio. O sea, que tenemos que meternos con Dios con seriedad y creerle a Él y ser partícipes de lo que Él quiere que hagamos. No es juego. Un 2% es casi nada. Ahora bien, vamos a la receta de lo que dice el Señor. Primera de Corintios 16:13. Dice, velad, estad firme en la fe, portaos varonilmente y esforzados. Cuando usted dice varonilmente, mire, varonilmente no es que es a cantazo limpio, no es que a puño, patada y bofetada, no. Es vigilante. Vigilante. Con coraje para la persecución del propósito de Dios. Vigilante para el propósito de Dios. Y lo otro que implica esta palabra en el original es amor. Al fin y al cabo, usted está vigilante al propósito de Dios por el amor que Él reveló en la cruz del Calvario cuando nos salvó a cada uno de nosotros, pagando el precio en la cruz. En arroz y habichuela, eso es lo que significa eso. Si podemos ver eso, valoraremos siempre lo que Él hizo por nosotros y estaremos siempre vigilantes con una persecución continua en el amor por aquel que nos llamó y nos sacó de las tinieblas a la luz de su admirable poder. ¿Está dando cuenta? Otro aspecto importante es el que dice Efesios 6, la armadura, Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Acuérdense que yo siempre les digo, no es en nuestra fuerza, no es en nuestro poder, ni en nuestra autoridad. Es en su fuerza, su poder y su autoridad. Por lo tanto, si nosotros nos mantenemos relacionados con Él 24/7, entonces su fuerza, su poder y su autoridad se va a manifestar en nosotros para Él presentar su reino sobre la faz de la tierra a través de nosotros. Y por supuesto, todo lo que dice la armadura de Efesios 6, la tenemos que aplicar a nosotros. No voy a entrar porque ya son las 12 y la pastora pronto me dice que hay que acabar. Vamos a 2 de Tesalonicenses 2:15. Y con esto vamos a cerrar para que adoración pase. 2 de Tesalonicenses 2:15 dice, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. Sea, y dice claro, por la palabra de Dios o por carta nuestra. Este es obviamente Pablo hablando de la iglesia de Tesalonicenses.
¿Qué es la palabra de Dios? La carta nuestra se refiere a la palabra de Dios. No es la palabra de Pablo nada más, es la palabra de Dios que está escrita ahí. Fíjense que es importante que nosotros entendamos que estar firme quiere decir que nos sostiene su poder en nosotros. Su poder en nosotros nos sostiene para poder resistir cualquier adversidad y poder sostener la doctrina que hemos aprendido de la palabra de Dios. Estamos en un momento donde las doctrinas te la quieren cambiar. Pero si tú conoces la verdadera, no hay quien te venga a confundir con doctrinas falsas. Y tú puedes discernirlo para mantenerte firme en la seguridad de que Él es tu amparo y fortaleza en medio de cualquier tribulación y angustia. Y nada te va a pasar, porque has perseverado en lo que Él dice que tiene que hacer. Entonces, cuando tú perseveras en lo que Él dice que tiene que hacer, Él pelea la batalla por ti. Y estarás seguro porque serás exitoso en todo tu caminar. Esto es importantísimo, hermano. Y para eso necesitamos conocer la palabra de Dios. No por internet, no por googlearla. La tienes todavía en papel. Búscala. Y en papel compra las Biblias originales, porque ya las están cambiando también. Ya hay Biblias que le han sacado páginas y se ven bonitos. Y tú dices, Dios, pero mira, aquí le faltó. No, porque esa es la moderna. Ah, la moderna. No me digas. Y hay una Biblia nueva. Sí, sí, porque ahora mandaron a escribir una nueva por el Papa. Ah, una nueva. Sí, sí. No, pero no te preocupes, busca la inteligencia artificial. Sí, mijo, sí. Mi hermano, parece un chiste, pero eso ya está pasando. Y si nosotros no discernimos en el espíritu esto, vamos a ser engañados. Así que riega la voz para que tengamos discernimiento de espíritu. Mientras adoración va pasando, yo quiero que oremos en esa dirección. Y aquel que sienta una oración por algo que tiene que entregar, no se vaya con esa carga, suéltela en el altar, porque Dios está aquí para libertarlo, sanarlo, restaurarlo y que entre en la dimensión de autoridad y de poder que Cristo Jesús, Señor nuestro, quiere para su vida. Amén. Vamos a orar. Amado y eterno Redentor, en este momento nos presentamos delante de ti con todos nuestros defectos, con todas nuestras fallas, con todas nuestras equivocaciones, pero Señor, sabemos que esta carne es débil, pero diga el débil, fuerte soy en Cristo Jesús, porque me liberta hacia una dimensión superior con un discernimiento de espíritu sobrenatural para vencer todo obstáculo que me impide conocer la verdad. Porque reconozco, Señor, que la verdad me hace libre. Y el pecado de la esclavitud del pasado ya no tiene lugar en mi vida. Porque he reconocido que soy pecador, pero también reconozco que me puedo arrepentir y caminar en la dimensión de una vida nueva en Cristo Jesús. Donde entonces y únicamente entonces yo pueda saber que tú estás conmigo y que tú me guiarás a toda verdad. Hoy reconozco que he creído en muchas mentiras, pero tú, Señor, me das discernimiento de espíritu para entender las cosas como realmente son, para tener la seguridad de que tú eres mi amparo y fortaleza en medio de cualquier tribulación. Y sé, Señor, que no seré engañado. Y hoy me siento seguro de que tú, que eres mi Salvador, pagaste el precio en la cruz por mí. Y hoy yo puedo decir que soy libre gracias a la sangre derramada en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque tú enviaste a tu Hijo a morir en la cruz por mí. Gracias porque Él pagó el precio de todos mis pecados en la cruz. Y hoy yo puedo reconocer que mi arrepentimiento me hace libre de todo pecado. Y reconozco, Señor, que esta libertad tú la pagaste en la cruz. Hoy el velo ha sido quitado de mi vida. Hoy he reconocido
que he pecado contra ti, contra el cielo. Muy santo. Pero ya hoy nunca jamás volveré a caer en esto, porque he cobrado un discernimiento de espíritu que ha alumbrado como un reflector interno mi alma a través de mi mente para salir de la ecuación equivocada de un tiempo perdido. Hoy me reestructuro a ti en un tiempo de gracia y misericordia que has tenido conmigo para yo estructurar mi vida en tiempo contigo y reconocerte, Señor, que te necesito y te necesito como nunca antes en mi vida. Señor, yo quiero morar en las mansiones celestiales. Yo quiero que mi familia more en las mansiones celestiales. Yo quiero que mis hijos moren en las mansiones celestiales. Sí, Señor. Yo quiero, Señor, ese pan de vida, de sanidad almática para mi vida. Y quiero compartirlo con aquellos que no te conocen. He aquí, Señor, estoy para ser usados por ti. Gracias, Señor, porque yo sé que tú estás escuchando esta oración y tú me la has concedido. Gracias, Señor, porque cuando me arrepiento siento la liberación del pecado y siento cómo se quita el complejo de culpa de mi vida y me siento flotar por los aires amorosos de tu verdad. Gracias porque tu presencia me colma de gozo. Gracias porque he podido ver más allá de lo que no había podido ver ni entender. Hoy reconozco que con tu discernimiento de espíritu he sido mudado de una estación espiritual a una más alta, donde ya no hay obstáculo que yo no pueda mirar a la luz de tu verdad. Hoy te reconozco, Señor, que necesito tanto y tanto y tanto de ti, que nunca jamás me separaré de tu presencia, que clamaré por ella y en ella 24/7. Y mientras este cuerpo tenga vida, yo clamaré por ti, para poder ver las cosas como tú las ves, Señor, pensarlas como tú las piensas, escucharlas como tú las escuchas, hablarlas como tú las hablas, Señor. Y sobre todo, guarda mi corazón, porque de él emana la vida en Cristo Jesús. Yo no voy a decir que emana la concupiscencia. No, la concupiscencia ya fue quitada, porque yo la entregué. Y camino en la bendición suprema de un Cristo de gloria. Por lo tanto, hoy reconozco la limpieza almática que tú has hecho a través del discernimiento de espíritu. Y ya no caeré más en esta trampa. Hoy clamaré a ti, te adoraré a ti, y a ti solo miraré, a ti solo escucharé, y a ti, mi Dios, solo serviré. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Bendiga.